Televidente, feliz noche e benvenuti del nostro programma Boa Noite Corsao. Un piacere molto grande per noi compartire con voi un programma a trove interessante e che tende a avere un mondo che a metà di Corsao è un lugar privilegiato arriba il topico qui di compa sopra. Poco dia passato in un'intervista mi stava da bisa con un di orgoglio non di más grandi que Corsao portin in su proprio music. In paese che non tiene music proprio, non ti tocca lo che non ti tocca tu cammina, però un ritmo proprio, in maniera tumba, ti dona Corsao un ingrediente speciale nel mondo musicale. Además de así, como sociedad, nostra papia sempre di bendición que Corsao tiene di un país multicultural. También un valor agregado que Corsao tiene, que no está allá, no solamente ciudadano, que también de otro país, de otra cultura, para trabajar y para formar vida, se conoce, pero hoy contribuir en la conformación de un espectro musical más amplio, aportar talento, aportar ingredientes cultural de su lugar de origen, para así dona Corsao también posibilidad de crear una salada para nos vivir aquí más grande musicalmente papiando. Y ese ya es así posible que nos figurar de un momento más importante como un país musical. A trove, mayoría de artistas que visitan Corsao, para compartir con los músicos y algún de músicos que también ya fue, también con su experiencia. Nos tiene, por ejemplo, el Festival de Tumba, temporada de Tumba, etc. Corsao está importante necesariamente, no pasó aquí no tiene, pero aquí no tiene suficiente en la cantidad de cierto tipo de músico, por ejemplo, para una cantidad de lo que banda no está requerido para un festival de tumba, entre otros. Pero nos tiene gente que está decidida de viva en Corsao y que aparte de ser también está músico, también está gente con talento y que también con un bagaje de experiencia que nos está compartiendo el talento de nuestro país. Nos invitado a ver, es un como Santa Mira arriba, portrait. Hoy en día tengo un tique más edad que portrait como Santa Mira arriba pantalla, pero él hace prácticamente un vida en Corsao como músico. A mí no tengo ni un músico de trayectoria en Corsao como esta punta si no conoce, que a mí no. Tú rendes a quien está Pepe Reyes, Pepito, José Reyes, los amigos Pepito, que nos a conocer, Bachajopi año pasado, en el restaurante de nuestro amigo Manolo, ahí nos a conocer Pepe, de una presentación, acompañando como baterista, de el drums, nos amigos de feliz memoria, Don Lito Scarso. A ver, Pepe está ahí junto con nosotros para compartir su experiencia, para compartir una vivencia grande aquí en Corsao, pero también el mundo, camina, ella llega a acompañar artistas de talla más grande mes y mitad larga, y mes visanos aquí rato, cuánto gente, cuánto artista él ha compartido. Don Pepe, muy buenas noches, feliz y contento de tenerte con nosotros aquí. ¿Cuánto tiempo en Curazao, Pepe, ya? Imagínate, llegué en el año 1971. En el 71. Por primera vez vine, viví 5 años aquí y después se terminó el contrato, me regresé a México, 5 años también. Okay. Y después me pidieron para venir a Curazao para enseñar la batería, ¿no? El drums. Okay. Y desde entonces ya me quedé aquí, mis hijos crecieron y qué ya, bueno. Sí. Yo de Corsao. Yo de Corsao. Sí. Sí, ¿Está qué papiamento, Pepe? Sí, mi papiamento, no más chabón, así, pero sí. Más ciña seca, mucha nada, como esta ciña, seca nada más ciña. Seca nada más ciña. Ok, ¿por qué vos te prefieres? No sé si en español o papiamento. Porque sí, español está bueno. Está más cómodo para sí. Ok. Don Pepe, hace un ratito, antes de que fuéramos al aire con la entrevista,
hablábamos un poco de la trayectoria, de yo a veces cuando hablamos de música lo comparamos con algunos otros terrenos profesionales que muchas veces en Curazao no tenemos el nivel de profesionalismo porque no lo buscamos. Apenas el mundo de la televisión es uno. Hoy en día, con lo fácil que se manejan los equipos de televisión, cualquier persona, sí, yo soy camarógrafo, yo soy editor, pero detrás de aquella facilidad para manejar un equipo hace falta una experiencia que permita realmente ejecutar el trabajo con propiedad. ¿Cómo comienza Pepe a tocar la batería? Bueno, yo estaba viviendo con un tío que tocaba el vibrafón, la marimba, y entonces él tocaba en una orquesta y cada vez que tenían que salir a tocar había ensayos. Ajá. Y entonces yo iba y yo estaba viendo siempre al baterista cómo estaba tocando. Desde muy niño me atrajo siempre la batería. ¿Ah, en mi pueblo, cuando yo iba a los bailes o algo, a donde yo me iba a parar era donde estaba el baterista. Me llamaba la atención. Entonces el tío mío iba a ensayar ahí y yo veía cómo hacía el baterista. Entonces yo le dije, un día le dije que eso me gustaba mucho, que aprender la batería, quisiera aprender la batería. Ah, sí. ¿Qué edad tenías, Pepe? Ese yo tenía 9 años, 9 por ahí, años. Sí. Entonces me dice mi tío, yo conozco un señor que da clases de música y lo conozco bien, el maestro Trinidad Juárez. Él era maestro en el conservatorio en esa ciudad, en Jalapa, Veracruz. Entonces me dijo, voy a hablar con él. Entonces después me dijo, ya hablé con él, así que vas a empezar a tomar clases con él. Ok, me presenté con el maestro. Y entonces, pero la cosa era que con él primero tenías que estudiar 1 año de solfeo, solfeo rítmico y solfeo melódico con él. Después podías ir a un instrumento. Y te tocó hacerlo. Y yo yo estaba ansioso por aprender la batería. Y tenía un alumno que era mi vecino mío y estaba aprendiendo batería. Yo veía cómo tocaba el bolero y todo eso y yo estaba viendo ahí cómo. Entonces un día yo me subí después que el chico se fue y el maestro me dijo, ¡Ey, quítate de ahí! Dice, ya te dije, primero tienes que aprender las notas y eso, después, ok, maestro, está bien. Pero a ver, ¿qué quieres aprender? No, le digo lo que le estaba enseñando el ritmo del bolero. Entonces ya agarré 1 y 2 y 3 y 4 y 1. Hombre, eso fue para mí. Ya era que yo sabía tocar la batería, sí. Porque cuando yo fui a los ensayos yo veía cómo el otro tocaba los ritmos, qué hacía, dónde tocaba el cowbell y eso. Entonces, un día mi tío se fue de viaje, se fue a tocar, pero tenía un grupito también de unos marimbistas y el baterista venía de otro pueblo, el baterista. Y entonces no llegó y tenían que ir a tocar en una juguetería, inaugurar una juguetería. Y si no viene, oh, ¿qué pasa? Bueno, vámonos así como estamos. Y llegamos ahí, pero era tarde. El dueño dijo, ya no necesito nada, váyanse, ¿no? Entonces dice, ¿ahora cómo hacemos? En la noche tenemos que tocar también. Y luego se quedan pensando. Ya sé, dice uno. Estamos listos, tenemos el baterista, nos vemos aquí. Nos reunimos para irnos a las 8 de la noche. Ok. Y le dijo, Pepe, tú vas a tocar la batería. Le digo, ¿yo? Le dije, sí, tú vas a tocar, tú vas a ir con nosotros. Entonces yo sabía eso de los boleros y tocar un poquito de la salsa, así. Y entonces empezamos a tocar ahí, la gente aplaudiendo, y dice, ya, pasó como una semana, estuvimos tocando a diario en ese lugar, y cuando regresa mi tío, y dice, ¿y qué pasó con el baterista? ¿Por qué no viene? Y dice, no, dice, él ya no va a tocar con nosotros, dice, tenemos un nuevo baterista. Y le dije, ok, entonces vámonos. Y suben la marimba, entonces me dice, tú, ¿por qué te subes tú? Tú te quedas, tú vete a la casa. Le digo,
Le dice, no, él viene con nosotros, es el baterista. Y mi tío se me queda viendo, ¿tú? Le digo, sí. Entonces cuando él estaba tocando y me estaba viendo, y volteé, no lo creía, no lo podía creer. Sí, de ahí ya empecé a tocar con ellos todas las noches en ese lugar. Ahí yo tocaba ahí todas las noches y así fui aprendiendo y buscando personas que ya tocaban la batería. ¿Y qué pasó con el solfeo? ¿No seguiste con el solfeo? Sí. Entonces me mandó con el tío mío, con un señor, un saxofonista. El ñero le decían, vas con el ñero, él te va a enseñar. Y ese señor me empezó a enseñar que la redonda, las blancas. Entonces cuando yo tocaba, yo le preguntaba a los músicos, mira, estoy en tal lección, el solfeo, el método de solfeo Hilarión Eslava. Digo, mira, estoy en la lección aquí, ¿me quieres tomar la lección, por favor, a ver si está bien? Entonces ya yo cantaba la lección, y sí, está bien, o no, aquí estás desafinando, tal, así, hazlo otra vez. Y entonces, así, ellos me tomaban la lección. Ya. Ahora, Pepe, la batería pareciera fácil, pero cuando yo veo a veces un baterista tocando que tiene que mover un pie con un ritmo, mover el otro pie porque son los platillos, es el ¿cómo se llama? El bombo, y dos manos, y seguir la música, y seguir, porque a veces hay cantantes que de repente les gusta improvisar algo y tienen que estar atentos, no es una cuestión, tienen que ir rítmico, pero a veces el cantante se le ocurre hacer una pausa o lo que sea. Y paralelamente un pie con los platillos y otro pie. ¿Cómo se logra esa coordinación? Sí, es como dicen que el drummer tiene que ser cuadiextro. Cuadiextro, sí. No ambidiestro, no bidiestro, sí. Cuadiextro. Y entonces sí, cuando uno comienza a tocar, tiene su dificultad pequeña, pero conforme uno va aprendiendo más, se va dando cuenta que es un mundo complejo de técnica, de ¿cómo se llama? Independencia, ejercicios para coordinar las dos manos, hay ejercicios para las manos solamente, y los pies, y sí, como dices, hay que coordinar todo. Y precisamente estábamos hablando de Lito Scarso, ¿no? Correcto. Bueno, Pepe la toca, más el hopi tiempo con don Lito Scarso, pianista argentino de feliz memoria, y trabajó en diferentes escenarios en Curazao. Sí, entonces yo en México, antes de venir a Curazao, yo tocaba en un teatro y tuve la fortuna de acompañar shows argentinos. Ajá. Y entre todos acordeón y tocar tangos. Y había el pianista, era un señor ya mayor, José Aguilar se llamaba, me decía, Pepe Aguilar me decía, dice, mira, el tango es así, no te vayas con el ritmo estricto. Dice, el tango baja de tiempo, acelera, tú tienes que oír y seguir al cantante o seguir la música. Entonces cuando toqué con Lito, entonces me dice, vamos a tocar tango, ¿sabes tocar tango? Le digo, sí. Entonces que dijo que yo hacía los ralantán y todo eso. Como dice, habías aprendido sí, así es, dice, es así, dice, y me explicó otros ritmos de Argentina, y entonces así uno tiene que estar oyendo al cantante, oyendo la música. Y hay veces que los cantantes pierden el compás también. También, ¿no? Entonces uno inmediatamente en el siguiente tiempo uno tiene que caer con él. No se nota nada. No se nota nada. No pasa nada. Sí. Pero eso es experiencia también. Claro. Porque si uno no tiene experiencia, uno sigue tocando y el cantante por otro lado. Sí. Eso es un poco la experiencia. Por eso dicen, la experiencia hace la diferencia. Sí. Eso ocurre también en televisión. Hay a veces presentadores, locutores de noticias que se equivocan y se ponen nerviosos. Se equivocan y entran en pánico y uno se equivoca como cualquier cosa y la experiencia es la que te hace continuar, ¿no? Sí. Uno mismo, si hace una falla ahí, tiene que seguir tocando para que no se note que pasó ahí, ¿no? Correcto. Tapar. Pepito, ¿qué te hace venir a Curazao aquella primera vez, los primeros 5 años? Bueno, esa primera vez tendría que ir un poquito atrás. Aquí estuvo una orquesta de México
que estaba de paso, estaban haciendo una gira por Sudamérica, estuvieron en Colombia y pasaron a Curazao. Era la orquesta del Chamaco Domínguez. El Chamaco Domínguez, Alberto Domínguez era su nombre, es el que compuso Perfidia. Y otras canciones. Mujer, si puedes con Dios hablar. Sí, pregúntale si yo alguna vez A mí me gustan mucho los boleros, sí. Y entonces pasaron a Curazao y se hospedaron en el Hotel Plaza. Entonces hizo amistad aquí y entonces los contrataron la orquesta. Les dijeron que si querían quedarse para tocar todas las noches en el Hotel Plaza. Y dijeron, sí, ahí en la Caps de Neptuno, ¿no? Según supe. Y entonces estuvieron como 6 meses aquí. Terminaron y se fueron. Y entonces venía una orquesta italiana, venía en un barco. Okay. Y entonces contrataron esa orquesta para seguir teniendo una orquesta ahí. Entonces Herman Bergewitz era el animador. Ajá. Entonces quisieron poner show internacional y no podían porque los músicos no leían. Entonces le pidieron a Herman, mira, ¿puedes organizar una orquesta? Sí. Y él conocía al trompetista del Chamaco Domínguez. Entonces lo llamó a México y le dijo, mira, necesito un trompetista, un baterista. Aquí los otros músicos ya los tengo. Dice, tiene que leer y eso porque es para acompañar show a primera vista. Ok. Iba a venir otro baterista, pero no podía venir porque tenía un problema de divorcio. Y dice, no, yo no me voy porque mi esposa, yo no quiero perder a la esposa. Y dijo, bueno, me fueron a ver a mí, ¿quieres ir a Curazao? Y dice, ay, ¿dónde queda Curazao? No, en Sudamérica, pues, pegado con Venezuela y eso. Y él, ok, le digo, está bien. Y me dice un amigo saxofonista, espera, yo tengo un vecino que es de Curazao. Dice, ¿sí? Trabaja en KLM, creo. ¿En serio? Dice, ven a las 8 de la noche a la casa. Yo fui a su casa y entonces mandó a buscar al vecino. Y ahí viene el vecino, el señor Marchena, trabajaba en KLM, y su esposa mexicana. Cuando supieron que venía a Curazao, me empezaron a contar que otra banda, que Punda, y que sabe qué, que la lumpia, croquetas, y todo lo que la empanada, pastechi. Bueno, fue así como yo vine la primera vez. Y fue una buena experiencia porque yo no sabía que veníamos como a prueba. Si uno no daba la talla, para atrás, y eso yo no lo sabía. A mí me habían prometido un contrato por 6 meses. Y luego, la prueba de fuego era que llegó un show de España, Marcelo y su rumba flamenca. Eso tenía J. Aragonesa y no sé qué tanto escrito. Pero como te dije, en el teatro yo acá cogí experiencia en el Teatro Blanquita en México y habíamos acompañado varios shows españoles, flamencos. Entonces ya cuando me pusieron las partes, yo sabía cómo eran los cambios. ¿Y por qué te vas después de 5 años de Curazao? Porque después de la Casa de Neptuno, del Hotel Plaza, nos pidieron para ir a tocar al Hotel Hilton con un mejor salario, mejores condiciones, y con el señor Batsuit, era el dueño del casino. Y entonces fuimos al Hotel Hilton y pasaron 4 años y entonces vino un manager de Puerto Rico, Aldri o algo así se apellidaba. Y ese tuvo problemas con el casino, con Batsuit, con el señor Batsuit. No quería que vinieran los charts de turistas que ven jugadores porque decían que eran mafiosos. Y entonces empezó a haber problemas, que no quería esa clase de huéspedes, quería otra clase de gente. Y la orquesta la iba a reducir porque vino un señor de Argentina, Campitos, y le dijo que estaba loco porque pagaba tanto a los músicos, que él podía coger el 10% para él, y si le daba a él su tanto por ciento, él traía artistas más baratos. Y los músicos estaban a pagar su pasaje, dice, aquí para venir aquí. No, y entonces el gerente dijo, no, ahora voy a reducir la orquesta, quiero nada más 3 músicos. Entonces Herman dijo, no, 3 músicos no.
habló con nosotros, dijo, yo no me puedo quedar aquí muy contento, yo sí no pierdo mi trabajo y todos ustedes sí. Dice, no, yo pienso, dice, nos vamos todos o nos quedamos. Si no aceptan la banda, dice, nos vamos todos. ¿Qué dicen? Sí, está bien, todos aceptamos. Cada quien regresó a su país. Y vuelve a México. Y Germán BGB se fue conmigo a México. ¿Ah, sí? Sí, se fue para ver si podía tocar allá en México. Ajá. Y entonces, después de un tiempo, hubo problemas para los instrumentos que llevábamos y todo eso. Y él se fastidió y se fue para Canadá. Entonces, ya yo me quedé en México. Y fue cuando pasó eso que te digo de Pérez Prado. Ajá, cuéntanos un poquito. Es interesante, Pepe, que después que ese encuentro con tantos cantantes famosos ocurre antes de venir a Curazao o en ese intermedio. Antes de venir a Curazao la primera vez. ¿Con quiénes te tocó trabajar? En ese tiempo con la señora Celia Cruz. En unas giras que hacíamos, ahí acompañé a Marco Antonio Muñiz y todo eso. Después, el baterista del teatro se iba a casar, pero aparte de eso se iba para otro lugar a trabajar y se quitaba del teatro y andaban buscando Entonces alguien me recomendó con el director y me fueron a ver, me dijo, necesitamos un baterista. Y le digo, ok, dice, preséntate al teatro hoy en la noche para que veas el show, cómo es. Y entonces el baterista se sabía toda la música de memoria y me dieron todas las partes de batería. Eran 2 shows, 2 presentaciones. Entonces yo vi el show en la primera función y después me dijo el director, tú vas a tocar la segunda función. Le dijo, ¿yo? Le dije, sí, dice tú, de una vez así sabemos si puedes o no puedes. Le digo, ok. Y entonces ya pusimos todos los papeles, vino una hora de pausa y empezó el show. Y entonces yo toqué todo lo que estaba ahí, y había hasta un solo de batería largo que se salían los músicos. Y entonces dijo, ok, dice, tú eres el baterista de la orquesta, mañana ensayo con él. Entonces ya ensayé todo el show con los artistas y todo, y en la noche ya empecé a tocar. Y así fue, empezó, dice, viene Celia Cruz y bienvenido Granda o de Rolando la serie y así. Y te tocó acompañarlos a todos ellos. Sí, y entonces lo bonito fue cuando vino Josephine Baker. Josephine Baker fue para hacer una presentación con nosotros, pasar una temporada en México y en otro centro nocturno. Y entonces nosotros con esa orquesta que tienen ahí la foto, acompañamos a Josephine Baker. Traía un espectáculo muy bonito de música brasileña y todo eso. Y traía un pianista, Jean-Pierre. Les gustó la orquesta, entonces se quedó con nosotros en el teatro, tocaba. Desafortunadamente, digo, para ella, el público la trató mal porque había una competencia entre ese teatro y otro, el teatro lírico. Entonces los del teatro lírico compraron como 50 tickets y mandaron gente para que dañara el show del teatro. Sí. Y era Josephine Baker, y cuando terminaba Josephine Baker chiflaban y gritaban y eso, pero era un espectáculo su show. Entonces ella les dijo, dice, comprendo, dice, yo soy una sola persona y ustedes son muchos, yo no puedo con ustedes. Dice, pero muchas gracias, eso es lo que yo hago, pero muy fina persona. Yeah. Y entonces estuvo como una semana nada más ella y después se regresó para Francia, vivía en Francia. Eso fue una cosa muy grande para mí, de haber acompañado. Claro. Después, en la segunda vez cuando regresé a México, fue cuando acompañé a Armando Manzanero, a Juan Gabriel. ¿Cómo llegas a acompañar a Manzanero?
Sí, Armando Manzanero, que te estaba contando que yo estaba terminando un contrato en un nightclub, entonces me fueron a ver para decirme que necesitaban un baterista para tocar con Armando Manzanero. Todavía no era famoso Armando Manzanero. Era el pianista de Avelina Landín, una cantante de boleros, pero frecuentemente estaban en Nueva York ellos. Entonces esa temporada estaba en México, y yo fui a tocar ahí con él, y tremenda persona, Armando Manzanero. Luego me dijo, no, vamos a tocar mis canciones. Yo no toco canciones, sino solo mi música toco. Y ahí tocó Esta tarde llover, Adoro, y esas canciones, ya las tocaba él ahí. Sí. Entonces, cuando él pegó su primera canción, Adoro creo, él no cantaba, su intérprete era Carlos Lico. Ah, sí. Carlos Lico era el cantante que grabó Esa tarde vi llover, Adoro, creo que es Impossible también, él grabó, ese muchacho. Pero hubo un problema entre ellos dos, de un desacuerdo, y por ahí tengo una foto también donde él está cantando, Carlos Lico, y lo quitó. Y entonces Armando empezó a cantar él sus propias canciones. Ah, sí. Al principio decían, no tiene voz, pero fue lo que más le fue gustando a la gente. A la gente, sí es verdad. Y sí, entonces llegó el día en que nos dijeron, vamos a acompañar a Armando Manzanero, va a ser una temporada en el teatro. Y con toda esa big band ahí, y los arreglos, unos arreglazos enormes, muy bonitos. Y estuvimos trabajando. ¿Y cómo llegas a la orquesta de Damaso Pérez Prado? Damaso Pérez Prado fue cuando yo regresé de Curazao, regresé a México. Entonces ya Germán se había ido para Canadá. Y entonces yo una vez iba caminando por una calle allá en México, porque hay una radiodifusora que se llama la XCW, existe todavía. Y entonces todos los músicos nos reunimos ahí todos los días, se llena de músicos, hay un café ahí, unos afuera conversando, y si algún director necesita un músico va ahí. Correcto. Y dice, mira, ya está fulano, ya está tal. Entonces yo había estado ahí, y ya me iba para la casa, y entonces iba pasando la persona que busca a los músicos, y él me conocía. Entonces me dijo, hola, ¿qué haces? ¿Cuándo estás? No estabas en México, ¿no? Le digo, no, estaba en Sudamérica. Y dice, pues, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, ahora nada, estoy buscando dónde tocar. Y dice, ¿tú quieres tocar con Pérez Prado, con la orquesta de Pérez Prado? Le digo, bueno, si me invitan, sí. Dice, preséntate el miércoles a las 4 de la tarde en un lugar ahí de cerca, en el centro. Dice, vamos a ensayar. Si le gusta cómo tocas, cómo acompañas su música, tú vas a ser el baterista. Y yo, ok. Entonces yo me presenté y yo me sabía varios números de Pérez Prado, porque en el teatro vienen artistas que bailaban esos mambos. Sí. Y entonces yo los conocía. Entonces cuando él empezó a poner sus arreglos ahí, ya él como 3, 4 canciones ya dijo, ok, estamos listos. Y entonces él me había visto tocar antes en el teatro y le había pedido al señor que me buscara, pero yo me vine a Curazao. Okay. Y entonces dice, ¿dónde estaba usted que este señor no lo buscó? Y entonces dice, desde hace tiempo yo quiero que toque conmigo. Y yo, ok. Y entonces ya dijo, todo el mundo traiga sus pasaportes porque nos vamos para Japón. Ay, yo de que le diga Japón, dice, sí. Entonces vamos a hacer una gira por el país, 29 días nos vamos de gira. Y eso fue una de las cosas que me hicieron reflexionar y regresar a Curazao cuando me ofrecieron el trabajo, porque en los 5 años que yo estuve viviendo en México,
tal vez un año estuve en casa. Sí. Los demás estaba fuera de la Ciudad de México. Fuera de México. Eso es importante, porque yo a lo largo de tantos años en este trabajo me ha tocado compartir, trabajar, conocer a muchos músicos muy famosos, otros menos famosos, pero al final el trabajo para todos es prácticamente lo mismo, hasta para las grandes estrellas, porque uno realmente, por eso se habla siempre de amar lo que se hace. Sí. Y yo me imagino, yo he hablado con amigos acá, con el mismo Igor, que yo le digo, Igor se va de viaje, por ejemplo, con su trompeta a acompañar una orquesta y se va a Europa. ¿Y en cuántas ciudades estuviste? Me dice, como que en 5. Y le digo, ¿cómo que en 5? ¿Y cuáles conociste? Me dice, ninguna. Porque uno llega al aeropuerto, te viene a buscar el bus, te montas en el bus al hotel, sí, a arreglarte, porque esa misma noche ya tienes que tocar, tocas esa noche, a la mañana siguiente sales para otra ciudad, y al final ya se pierde, porque entre lo poquito que hay para descansar, tú no conoces nada. ¿Cómo fue esa experiencia con Pérez Prado? Bueno, fue así que tienes razón. Cuando llegamos a Japón, era solamente llegar al hotel, y solamente la primera noche solamente descansamos, y después al otro día ensayo por la mañana, y luego el concierto por la tarde, a las 4 de la tarde. Eran 2 conciertos, a las 4 de la tarde, y luego de ahí nos llevaban a otra ciudad de Japón para estar a las 8 de la noche, algo así, en otro concierto. Y luego terminábamos de tocar ese concierto y a comer algo y descansar, porque mañana temprano había que estar a las 6 de la mañana en el lobby para que saliéramos a las 7, que salían en el tren bala. Teníamos que estar ahí porque el tren bala llega a la hora, sube, vámonos. Sí, y sí, entonces vamos a Osaka, y así, y llega a Osaka, normal, come uno algo y eso, se da una vuelta a las canciones y va al show otra vez. Y va al show por la noche, y así durante todo ese tiempo. Y fue uno de los motivos también por lo cual nos fuimos a tocar, íbamos a ir a China, íbamos a ir a Pekín, pero Pérez Prado estaba muy cansado. Ya tenía sus años también, más de 60 años, y entonces eso era caminar, ¿no? Uno llega ahí, baja del tren y a caminar, ahí esas estaciones tan grandes y todo eso, y después de varios días, y hay que acordarnos que uno no duerme las mismas horas, claro. Cambio de horario. Entonces, sí. Ya, todo claro. Eso, a la semana te sientes fatigado, de verdad. Pero lo divertido es cuando tienes un tiempo para salir y conocer la ciudad, a la gente. ¿Y cómo te llevabas con Pérez Prado? ¿Cómo era el manejo de él con sus músicos? Porque yo he también hablado con músicos que me dicen que prácticamente no comparten con el artista. De hecho, a lo mejor ellos viajan en un avión, él va en un avión privado, o ellos van en clase turista, él va en primera clase, llegan, nunca ni en los pasillos se tropiezan, porque hay artistas que son así. En este caso, ¿cómo fue la experiencia tuya con Pérez Prado? Muy bien, él viajaba con nosotros cuando viajábamos por el país, en México, siempre estaba en el autobús con nosotros. La orquesta estaba todos juntos, parábamos a comer en las ciudades y eso. Muchas veces él pagaba la comida y eso. Nos divertíamos mucho. Estaba prohibido tomar trago antes del concierto. No se podía tomar trago y eso. Y siempre estábamos juntos conversando. A veces nos íbamos al cuarto de él y ahí platicábamos y nos contaba sus historias, cosas con Tito Puente que tuvo, y conversaciones así de cómo él sacó lo del grito. Cuéntame eso del grito, Pepe, porque casualmente el otro día estaba viendo algo en internet y hablaban de eso, el grito de Pérez Prado. ¿Qué quería decir eso? Dice, la gente no entiende lo que yo digo. Dice, lo que yo digo es, dilo. Ajá. Dice, es lo que él gritaba,
Elo. Pero uno se oye como se... ¡ah! Sí, pero sí, no sí, se sí. entiende lo que dice, no, pero él decía, dilo. Dilo. Y entonces, Y era como una seña para los músicos. sí, es su estilo. Dice, dice, desde que yo estaba, dice, una vez yo estaba grabando, dice, me dijeron que iban a grabar una canción mía, querían grabar, ok, dice, y yo llegué al estudio y empezó a tocar la orquesta, dice, y en medio de ahí de la canción yo decía, el grito, y el ingeniero dijo, paren eso aquí, dice, y entonces pararon la grabación, dice, ¿qué pasa? Dice, alguien gritó por ahí, dice, alguien metió un grito, dice, ¿qué? No fui yo, dice, ese es mi estilo. Aquí no hay ningún estilo de nada, aquí no se puede gritar, se acaba la grabación, dice, no hay nada, no hay grabación más. Cerró, dice, y dice, pero no, vamos. Y dice, no le gustó el grito. El grito, y bueno, y todavía hoy día lo que uno recuerda al nombrar a Dámaso Pérez Prado son sus gritos, que era muy común, ¿no? Sí, y Dilo. eso dice, pero yo lo que digo es, dilo. Dilo, Dice, sí. y entonces, así, muy, esa fue la historia del... Ya. Bueno, con permiso de nuestro invitado, nuestro amigo don Pepito Reyes, un artista de Hopi Aña, compartiendo con nosotros aquí en Corsau, nos atende Hopi de su historia internacional. Ahora que nos viene back, la que nos tende un tiki de Pepe, su experiencia en Corsau, con músico en Corsau, entre otros Seth Wright, Julito Scarso también, que estaba todo un argentino vivo en Corsau, de feliz memoria también, me escojo con nuestro amigo Seth. La que nos van para un anuncio comercial y just nos back. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Wow, será lá, parceira? Sì, non so se era. Esta comitasse, c'è l'una di doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo mi atabri sabra também. Você sabe? Tá, que eu prego banhando. Seguro que sim, entre 8 horas e meia e 10 horas e meia. Então não está prego na casa também. Você anda prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do met. Lá do meta e a cerca bom. Piu! Até a roupa tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir, por nada. Lagi luz acender, tem dia. Não laga mal costume, tá bom pior inimigo. Va lagi crunch abrir, tó, seré. Va lagi luz acender, tó, paguei. Assim tem roupa cosmático abo por assim, para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Televidente, no está back, como así nuestro programa. Voy conversando con un Yudi Corsau pa amor, pa Corsau, que ha venido back después de una experiencia y te día ya hoy junto con nosotros compartiendo el ambiente, la ganas y ambiente musical, de farándula. Pasó Pepito, está activo. ¿Qué tú vas?
poco tiempo pasamos a Mirena Sambil, una orquesta a organizar los amigos Giovanni Atalita y a dirigir así una presentación tremendísima. Shonan no está llegando a Bosnan, Dankin al Lab de Med, laboratorio de médicos está entero una organización, nuevo servicio, caminda nos compromiso, que palabra confiabilidad, tapone que tu día nos está así más y más esfuerzo para dar un servicio más rápido, más eficiente y más confiable. Nos tiene oficina centro Nandi Prick, Ron Corsau, nos tiene servicio de nuestra oficina principal, de cuya sabra 10 horas día, y nos tiene servicio de dembo porta de casa, para sobra si vos no podés secanos, nos está llega cerca bo, Lab de Med, laboratorio de médicos, na nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos así compras de mismo ambiente, producto fresco, variado y además un servicio extraordinario. No satisfacción está vos satisfacción, no está satisfecho, para vos quedar satisfecho, ahora vos visitar Bombini Supermarket, para sobra. Bombinita. La nombre también de Sambil con una programación inmenso para aquí, con un calendario de actividad, para el cual nos está invitado a compartir con interfamilía. Paso Sambil está un lugar de reunión, además de así compras de un ambiente dulce, de una variedad de tiendas de una variedad de restaurantes de unos food court, pero además una cantidad de actividad para compartir en familia. Paso Sambil está más que un centro comercial. Y en el nombre de Curinde está donando un impulso na economía de Corsau a través de su comercialización de una zona franca, creando un network en diferentes países y haciendo de Corsau, haciendo gala de Corsau como un país estratégicamente situado, pero con una organización de manera Curinde, que está sorro para certificación internacional, que está dando nos nombre más prestigio, más soporte y más confianza para eso que está acercar servicio en Curinde, tanto de la zona comercial, e-zone, la zona franca, como también de los parques industriales en Brivencar. Curinde, donando un aporte a nuestra economía. Até a roupa tá sentir. Vai acostumbrar a que crunch abrir por nada. A que luz acender tem dia. Não nada mais costuma tá o pior inimigo. Vai lá que crunch abrir tó, serê. Vai lá que luz acender tó, pague. Assim não tem roupa cosmático água por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós futuro e para nosso futuro. Vamos a continuar con la parte final de nuestra entrevista con nuestro invitado ya, nuestro amigo Pepe Reyes, que ha dado un vuelta al mundo de su carrera profesional como músico, como baterista, como drummer, y Corsau daba de su lugar en camino, él ha desarrollado gran parte de su carrera. Pepe, de nuevo en Curazao y compartes con artistas de Curazao, pero también con artistas de mucho prestigio internacional que también visitaron a Curazao. Sí. Cuéntanos esa parte. Vamos a comenzar con a quién acompañaste en Curazao. En Curazao, bueno, lo que me recuerdo, gratos recuerdos es cuando vino la hermana de Barbara Streisand, ¿Sí? Rosalind Kane. Era una tremenda cantante, ¿no? Ella, como te decía, el show era a las 10 de la noche, ella comenzaba a vocalizar como desde las 7 de la noche, ya estaba ¿Sí? afuera vocalizando para cuando llegara el show. Era tremendo, cantaba muy bien y traía los arreglos originales de Barbara Streisand, ¿Sí? Algunos, se los prestó a ella, ¿no? Ajá. Entonces ella venía con su director musical, un trompetista, que le faltaba el brazo izquierdo, pero tocaba la trompeta con el lado derecho.
con la mano derecha. Entonces, les gustó mucho cómo sonaba, los acompañamos, y el trompetista se hizo mi amigo. ¿Ah, sí? Entonces me decía Pepi. Pepi. Entonces me dijo que iba para Nueva York y que regresaba, y que yo le pidiera algo, es que él me lo traía, alguna cosa de la batería o algo. Yo le dije, no, tráeme algunos discos, ¿no? Y dijo, bueno, hazme una lista. Y yo le hice una lista como de 10 discos que yo quería. Ajá. Y entonces se fue, pero ya no regresó. Y entonces él mandó, con la mamá de la muchacha, mandó los discos. Entonces cuando la señora llegó, ella no sabía lo que él había hablado conmigo, sino que ella dijo, dice, aquí mandó él esos discos para ustedes. Y le repartió los discos a todos los músicos. Entonces el director le dijo a los compañeros, dijo, mira, dice, todos sabemos que esos discos los pidió Pepe, a él se los mandó de regales, pero vamos a coger cada quien uno y los demás quedan para él. Ok. Entonces esa era la hermana de Barbra Streisand. Yeah. Y luego vino también Lee Allen. Lee Allen era el que en la película de Nace una estrella, creo. Ajá. Él es el que le enseña a bailar el tap, algo así a ella. Okay. Él trabajó en la película esa, y también se hizo muy buen amigo también. Bueno. ¿Trabajaste con los Platters también? ¿Sí? Después vinieron los Platters, sí. Eso fue cuando vine la segunda vez. Cuando estuve aquí la segunda vez, estuve en los Platters, de Marmalade, y sí, Rosario Galán y su rumba flamenca, Miguel. Toda una historia. Pepe. Miguelito Valdés. Sí, imagínate. ¿Y cómo fue perdón? Set Right, sí, ahí quería llegar. ¿Cómo fue la experiencia con los cantantes locales y con los músicos locales? Sí, cuando yo vine, como te dije, el cantante del grupo era Set Right. Ajá. Y cuando Set Right no podía venir por alguna razón, tenía que tomarse el día libre, mandaba o a Boyd Up o a George Willem. Oh, imagínate. Sí. Los grandes de Curazao. Sí. Había otro muchacho también, ahorita no me recuerdo su nombre, pero que también cantaba cuando Cedric no podía. Entonces vino el festival de la OTI, y entonces dijeron, pues que para que fuera Cedric a concursar allá. Entonces Germán escribió la canción, Álvaro Rojas escribió el arreglo, y se fue Cedric. Y nosotros en la radio terminamos de tocar y estábamos siguiendo cómo iba. Y Set Right, hasta que dice, entonces ya cuando regresó, que era un ídolo ya. Sí. ¿Nunca participaste en el Festival de Tumba, Pepe? Nunca, no. Una vez me invitó Rudy Merenciana, pero yo tocaba todas las noches, entonces yo no podía. Le digo, qué lástima, me hubiera gustado participar en esos años, pero no fue posible, sí. ¿Qué significa para Pepe la vida en total? ¿Cuántos años ya en Curazao? Desde la primera vez que viniste, porque esos 5 años fueron como una vacación. Regresé en el 80. En el 80. Hasta ahora. Hasta el día de hoy. Sí. ¿Qué significa para ti en la música toda esa experiencia en Curazao? Para mí ha sido muy importante en mi vida. También aprendí mucho de la música de Sudamérica, bastante aquí, y muy buena experiencia con los músicos, con Toro Colina, con Ronchi Matthews, todos te quieren mucho porque todo el mundo habla muy bien de ti. Muy buenos ¿Cómo amigos. fue la experiencia con Don Lito Escarzo? Tuviste bastante tiempo con Lito. También toqué mucho tiempo con Litos, nos llevábamos bien, sí. Muy profesional en su piano, tremendo pianista, muy bueno, y arreglista también, muy bien.
mucho respeto para Lito, sí. Y has dado clase también, ¿no? De batería. También la segunda vez, para eso regresé a Curazao, pues me pidieron para enseñar. Y entonces yo había tenido ya algunas experiencias en México con algunos muchachos que yo había enseñado y estaban tocando bien. Entonces cuando me fue a ver el Toro Colina a México, él fue a México a buscarme y ya me dijo cuál era el plan y todo eso. Entonces yo me vine con toda la familia y di muy buenos alumnos salieron aquí de eso. Tengo los nombres de algunos, aunque me van a faltar algunos porque no me acuerdo de ellos o así, ¿no? Pero muy importante, Pernel Saturnino. Fue alumno tuyo, perdón. Pernel Saturnino, sí. Hubo 3 alumnos que se fueron para Estados Unidos. Hicieron, ¿cómo se llama? Una hazaña allá. Sí. Porque iban para tomar el curso de batería por 3 años. Ajá. Y lo hicieron en 1 año. Imagínate. Y uno lo hizo hasta en 8 meses. Iban muy bien preparados. Entonces, era un entusiasmo muy grande el que ellos tenían. Ellos querían ser lo que ser son. Bateristas. Ser lo que son ahora. Lo que son ahora. Tenían esa ambición. Y vinieron con muchas ganas de aprender. Entonces enseñé a Pernel, a Henry Ross, a un chico que se llama Luis Manuela, y Juni Valentina, Marlon Conrados, Gilbert Braff, Johan Gu, y chicas también enseñé. ¿Sí? Marta Tenmer, que vive en Holanda, toca la batería ya con su esposo. Su esposo toca el piano. Karen Basilio se fue a estudiar a Estados Unidos. Después de estudiar conmigo se fue. Terminó su carrera en drums. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y se fue a vivir a Europa, creo. ¿Y todavía das clases, Pepe? Todavía estoy dando clases, sí. En el Centro Cultural, 2 días. Y algunos que enseño privado en la casa. Sí. Pero todos estos... Si alguien te quiere contactar, Pepe, ¿tienes algún número o algún teléfono que alguien quiera contactarte para clases? Ok, sí, 668. Ajá. 668 1270. 1270. Sí. Bueno, si algún gente está interesado, no está claro, no se aprovecha de hacer un promoción para los amigos Pepe en Tamalu, es nanco está interesado por tomar contacto con él, peleas y batería, etcétera. Sí. Don Pepe, quiero agradecerte muchísimo que hayas dedicado tu tiempo para conversar con nosotros. Me da gusto haber compartido un poquito de mi experiencia. Claro, toda una enciclopedia musical. Y mi estancia en Curazao y así, bueno. Y gracias a ti por... No, un placer, con mucho cariño, pues son muchos años que conozco a Pepe desde que tocaba ya en el Rincón de los Artistas con nuestro amigo Manolo durante todas las noches. Sí. Bueno, Pepe, muchísimas gracias una vez más por tu visita y Dankin a vos amplia sintonía. Gracias también al público, a tu público. Gracias, feliz noche.